auspicio del Grupo Digama. Revista Perú Construye, su mejor herramienta para el sector construcción e infraestructura. Pregunte por nuestros paquetes anuales de publicidad. Mayor información en nuestra página web www.peruconstruye.net. Bienvenidos a Perú Construye. Vamos a hablar ahora de infraestructura y construcción. César, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, Jorge. Un gusto saludar. Bien, vamos a hablar ahora, justamente 24 horas antes de las elecciones. Creo que es importante hablar de un nuevo gobierno, una nueva oportunidad, nuevamente, ¿no? Y esperemos que una nueva oportunidad para ese déficit de infraestructura que tenemos también, ¿no? Yendo un poco al tema del programa. Ojalá que sean nuevas esperanzas y podamos, nuevamente, lo que hemos hablado durante tantos años, podamos hacer realidad, ¿no? La infraestructura que realmente merece nuestro país. Para ello, tenemos a nuestros invitados panelistas, además, a Guido Valdivia de Capeco y Milton Bongese, exministro. ¿Cómo están? Bienvenidos a ambos. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Amigos, ¿qué tal? Jorge, César. Guido, ¿cómo están? Quería comenzar con Guido. Guido, ¿cuál debería ser digamos, el perfil, la idea, la estrategia con respecto siempre de nuestro programa de infraestructura y construcción del próximo gobierno? Porque una cosa es en campaña y otra cosa es ya sentados, como se dice, en la mesa, en el escritorio, listos para las estrategias, y viene la parte de infraestructura. ¿Cuál debería ser esa idea del próximo gobierno ya para el tema de infraestructura? Porque hablemos de dos temas, ¿no? Una es la infraestructura real que necesitamos y también de la pandemia económica, que justamente los temas de construcción de infraestructura ayudan mucho a dar empleo, ¿no? Entonces, ¿qué opinión tienes sobre esto? Bueno, en principio habría que decir que el próximo gobierno muy probablemente va a recibir una construcción con casi un año de crecimiento consecutivo y sucesivo, ¿no? Vamos a llegar por lo menos hasta junio con tasas de crecimiento muy altas. Obviamente parte de eso tiene que ver con que el año pasado fue muy malo, pero el sector ya desde septiembre del año pasado está creciendo. Yo creo que habría que plantearle metas, Jorge, y creo que una meta razonable es pasar de un nivel de ejecución de obra pública de 65% en los últimos años a 90%. Deberíamos terminar este quinquenio con 90% de ejecución de obra pública. Y por el lado de la vivienda, deberíamos pasar a llegar el año 2026 a construir 150.000 viviendas en el Perú, lo que implica casi triplicar la meta actual. Es perfectamente factible y después podemos hablar de los temas, pero hay que plantear metas ambiciosas y de mediano plazo para que se puedan ir consiguiendo poco a poco. En la línea de Guido, Milton, ¿qué metas deberían ser estas, las primeras por fijarse apenas asuma el próximo gobierno el 28 de julio próximo? Mira, yo he revisado los planes de gobiernos de todos los principales jugadores y en realidad en la mayoría plantea megaproyectos enormes. Hay uno que se repite, que es el tren de Tumbes a Tacna, cosa que en mi particular mirada y evaluación es inviable financieramente, por lo menos en los próximos 5 o 6 años. Pero lo que no han caído en la cuenta es que el país necesita urgentemente empezar a mover la maquinaria para mantener tasas de crecimiento del sector que se han visto, pero que son tasas de recuperación en realidad, pero que comparado al periodo pre-pandemia, seguimos con niveles de actividad muy baja. Y en ese sentido, yo no veo un enfoque de optimización. Hay muchos proyectos que ya están contratados y que están trabados por distintas cosas, desde trabas mentales de funcionarios que tienen que tomar las decisiones, desde esta cacería de brujas que hay desde la Contraloría, que lo que ha logrado con éxito es ahuyentar a los funcionarios públicos
que han tenido más trayectoria en los años, en las últimas décadas, en términos de proyectos de infraestructura, y lo que se tiene que hacer es, ahora nos estamos tapando los ojos, pero hay proyectos también vinculados a temas de lavajato, donde, por ejemplo, el gasoducto sur del Perú, nadie habla. Ahí hay más de $1.000 millones enterrados y con unas cuentas de cientos de millones de soles al año en mantenimiento. ¿Qué hacemos? ¿Lo seguimos dejando enterrado o lo terminamos? Chavimochic, también concesionario Odebrecht. ¿Qué hacemos con eso? ¿Seguimos haciendo que no vemos el tema o tomamos una decisión y sancionamos penalmente a quien haya que sancionar? Pero tenemos que continuar con la ejecución de proyectos de infraestructura, principalmente los que ya están avanzados, porque el país necesita a gritos reactivarse en lo económico. De acuerdo. Guido, hay algo que me tiene personalmente preocupado, y es que algunos candidatos han hablado de hacer obras de infraestructura y prohibidas las adendas. Tú que eres una persona que maneja muy bien el tema, ¿cómo vamos a hacer contratos sin adendas? ¿Eso es manejable? Bueno, como bien ha mencionado Milton, habría que dividir entre lo que ya se hizo, ¿no?, y está parado, y lo que se tiene que hacer a partir de ahora. Nosotros hemos dicho varias veces aquí, creo que ya compartimos esa visión, tenemos que cambiar nuestra forma de contratar, ¿no? Recoger de los acuerdos gobierno a gobierno los instrumentos que hacen que eso funcione y registrarlo en nuestra normativa de contratación. La normativa de contratación promueve justamente el conflicto, que es el que genera la mayor cantidad de acuerdos adicionales. Ese es un tema bien importante a considerar. Segundo punto, tenemos que pagar bien por los expedientes técnicos. Muchos proyectos tienen malos expedientes técnicos, y al tener malos expedientes técnicos generan dificultades que se van a resolver con adendas, ¿no? Más de las que se debieran. Siempre tiene que haber una posibilidad de adendas, pero no tiene por qué llegarse a eso de una manera irremisible, como si no hubiera otra alternativa. Y la tercera es usar tecnología, ¿no? La tecnología BIM, de la que hemos hablado varias veces, está en un proceso de implementación, no va a ser rápido, pero ya creo que un número importante de proyectos se van a ir incorporando a esta metodología, y todo eso va a reducir el espacio para hacer adendas. Pero la adenda es una corrección a un proyecto, es algo que no se previó por alguna razón, ¿no? No es necesariamente la concreción de un acto de corrupción, ¿no? Yo te diría más bien que la corrupción reduce los espacios para la adenda, no quisieran tener problemas. El problema en realidad son estos: mala norma de contratación, la falta de tecnología en la gestión, y expedientes técnicos que no cumplen requisitos mínimos y te obligan a hacer estos procesos. Pero efectivamente hay una mala previsión. No se puede hacer un proyecto pensando que no puede haber una necesidad de una adenda. Se puede reducir el número de adendas, pero no el concepto de adenda, porque no suscribir una adenda cuando corresponde implica hacer algo mal. Es exactamente lo contrario a lo que se dice, ¿no? De acuerdo. Milton, algo que hemos venido tratando a lo largo de tantos programas de Perú Construye, precisamente con Guido, con Raúl Delgado Sayán, con Pepe Scafi, ha sido la enorme cantidad que la hemos además identificado de trabas burocráticas y sobre todo de algunas medidas fiscales también, tributarias, que probablemente tengan que incorporarse dentro de la agenda del siguiente gobierno para aligerar los procesos de licitación y concesiones para invertir en obras de infraestructura. ¿Cómo deberá afrontar el próximo gobierno? ¿Por dónde empezar dentro de esa selección de trabas burocráticas y problemas fiscales? Mira, yo creo que más que la principal traba no tiene que ver con normas ni con procedimientos.
creo que la principal traba burocrática que existe en este minuto es mental, es el miedo a tomar decisiones, es un nivel de parálisis que te espanta. O sea, por lo menos en los proyectos que yo he seguido, directa o indirectamente, es impresionante el nivel de postergación de decisiones, y por eso el mecanismo gobierno a gobierno se ha hecho tan popular, porque se está recurriendo a él para evitar cualquier responsabilidad de funcionarios locales ante la toma de decisiones. Entonces, la principal traba en este minuto es esa traba mental que obliga a que el siguiente gobierno, sea cual sea, se la tiene que creer y tiene que saber que tiene que hacer lo que tiene que hacer. Yo he escuchado también, respecto a lo que decía Guido, candidatos no solamente de izquierda, sino de centro y derecha, que dicen vamos a prohibir las adendas. Yo conozco un proyecto que tuvo 7 adendas porque hubo una acción de amparo en Cusco que un alcalde y un gobernador regional evitaron que se desarrolle el proyecto Majes-Iguas 2 y lo metieron vía un amparo a la congeladora, y tenían que renovarse los plazos porque si no esa concesión se cancelaba. Y ahí no tiene nada que ver ni algún agenda oculta ni nada por el estilo. Entonces, tenemos que tener una actitud ganadora de saber que la inversión en infraestructura es fundamental para poder reactivarnos como economía. Bien, se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Muchas gracias a ambos por estar con nosotros. César, definitivamente entre los temas que estamos tocando, el último es importantísimo, ¿no? Hemos escuchado a algunos candidatos hablar de las no adendas, satanización de las adendas, es lo que hemos visto en los últimos años, además, a raíz de lo de Lavajato, ¿no? Una satanización, pero no es más que ignorancia, porque realmente, como ya nos han explicado aquí los expertos, Guido Valdivia y Milton Mojés, no puedes hacer obras, pueden haber imprevistos que no son corrupción, o que no necesariamente son corrupción, y que además no puedes paralizar y tienes que volver a dar los tiempos para los proveedores. Entonces, realmente ese tema sí creo que el próximo gobierno debería tomarlo con seriedad, ¿no? Sí. Es uno de los grandes aportes que este programa Perú Construye, como que tú siempre lo reclamas, Jorge, ha hecho al Perú y le ha hecho a los gobiernos. Mirar con sensatez, sin aprensiones, ni sesgos, ni prejuicios, qué significa la adenda, y técnicamente está demostrado de que no es, como bien ha dicho y ha subrayado Guido Valdivia, la fuente de la corrupción. Ese es simplemente un San Benito colocado por cierto sector de la prensa y por cierto sector, como tú bien también subrayas, Jorge, ignorante del tema. Yo me quedo sin duda con 2 de los comentarios que han hecho nuestros distinguidos panelistas. Uno, el de Guido, que hay que fijar las metas, y el segundo, el de Milton, respecto a que hay que romper esa traba mental que tiene mucha gente en el sector público, que es la que impide todavía la ejecución de algunas obras. Así es, tenías un anuncio que dar también, César. Por cierto, Jorge, como siempre, además, si usted es un anunciante que quiere de verdad optimizar su negocio, no le queda sino apostar por los anuncios en la revista líder del rubro en la construcción e infraestructura, Perú Construye. Bien, muchas gracias a nuestros invitados, muchas gracias, César. A nombre del Grupo IGAMA les agradezco por estar tanto en Rumbo Minero como en Perú Construye, y no se olviden los sábados 9 de la mañana, domingos 6 de la tarde. Espero que en estas últimas horas de reflexión realmente pensemos con seriedad, ¿no? Con seriedad en el futuro, no solamente de nosotros, sino lo que le dejamos a nuestros hijos y a nuestros nietos para nuestro país. Hemos construido mucho en los últimos años y necesitamos ahora la reactivación económica. Así que pensemos muy bien en nuestro voto y vayamos a votar. Muchas gracias y nos vemos entonces en una próxima oportunidad.